música, libros, cine, televisión, cómics y más. El Laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El Laboratorio presenta Hablemos de Historia. ¿Qué tal? En esta sección de El Laboratorio, Hablemos de Historia, así es, platiquemos sobre esos pasajes históricos donde nos van a dejar conocer a personajes tan importantes de la historia nacional y mundial. Las bajaremos del pedestal en donde están en sus estatuas de bronce y hacerlos de carne y hueso, con sus defectos, con sus virtudes. No todo fue malo, no todo fue bueno, así que hablemos de historia. Pues bien, ya hemos platicado sobre el fusilamiento de Maximiliano, sobre el fallido embalsamamiento de Maximiliano, pero ¿qué pensarían si les platicara que aparentemente el emperador no fue fusilado? Resulta que, pues dicen que pasó a ser justo por las armas. Les voy a compartir lo que se entregó en esos días en los diarios locales. Cuando el pelotón de fusilamiento hizo su última descarga, Maximiliano de Habsburgo empezó una nueva vida, a cambio de no revelar jamás su identidad. Juárez, masón, como el archiduque, le perdonó la vida y le dio un salvoconducto para El Salvador, donde vivió bajo el nombre de Justo Armas. Así lo asegura el investigador Rolando Denneck, quien durante 15 años ha reunido numerosas pruebas que cambiarían el rumbo de la historia. En lo personal me parece que Maximiliano aceptaría este acuerdo también para no regresar derrotado a su patria, no era digno de un Habsburgo. Cuando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en Querétaro en 1867, Benito Juárez publicó un edicto que decía: el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria ha sido hecho justo por las armas. Al poco tiempo apareció en El Salvador un hombre culto, elegante y de esmerada educación que hacía llamar Justo Armas. Pronto llegó a convertirse en un personaje muy apreciado dentro de la alta sociedad salvadoreña. Este hombre, que guardaba un parecido asombroso con el emperador de México y mucho más con su hermano el emperador de Austria, siempre se mostró reacio a contestar cualquier pregunta sobre su pasado y solía presentarse a sí mismo como el único superviviente de un gran naufragio. Desde Francia, Víctor Hugo envió una tardía y extensa carta a Juárez pidiéndole el perdón para Maximiliano, fechada un día después de su fusilamiento. Después de 15 años de intensas investigaciones en El Salvador, Bélgica, Francia, México y Austria, Rolando Denneck, arquitecto de profesión pero apasionado por la historia, no tenía ninguna duda de que Justo Armas y Maximiliano de Austria eran una misma persona. La primera noticia de esta doble identidad la tuvo cuando era pequeño, pues su abuela, Consuelo, le contaba a menudo cosas de don Justo, a quien había conocido su bisabuela Avelina. Ella insistía en que Justo Armas había sido el emperador de México y no cuestionó nunca esta historia por respeto. Aunque no la creía, Denneck se fue interesando cada vez más por esta historia, y cuando tuvo la oportunidad de visitar Austria, aprovechó el viaje para obtener datos, concluyendo no tener ya ninguna duda. Denneck ha encontrado documentación que muestra que Justo Armas ya estaba establecido en San Salvador en 1870, 3 años después de su fusilamiento. Cuando llegó a este país fue acogido por Gregorio Arbizu, vicepresidente y canciller en el gobierno del presidente Francisco Dueñas, y también masón. Desde entonces y hasta su muerte, Justo Armas fue asesor de todos los presidentes de El Salvador y se encargó del protocolo de la Cancillería y también de dirigir los servicios de los banquetes diplomáticos. Llamaba mucho la atención, afirma Denneck, porque a pesar de ser un hombre impecablemente vestido y de exquisito trato, no usaba calzado. Elegantemente vestido, recorría las calles de San Salvador y dirigía el servicio de banquetes completamente descalzo.
Nunca le reveló a nadie el motivo de esta excentricidad, aunque se sabe con certeza que se vio amenazado por un grave peligro de muerte, y sin mayor esperanza de ser salvado, le prometió a la Virgen ir descalzo el resto de su vida si conseguía salvarse. Justo Armas hablaba de un naufragio, y la esposa de Maximiliano, la emperatriz Carlota, ordenó hacer un grabado para comunicar la muerte de su esposo a las casas reales europeas, en el que se le veía hundiéndose en un barco y abrazado a una bandera blanca. Pero, ¿cuál fue la razón de Juárez para perdonarle la vida al archiduque y se prestó a organizar el simulacro de su muerte? Juárez, siendo hermano masón de Maximiliano de Habsburgo, no lo podía matar. Los preceptos masones se lo prohibían. La única salida que le quedaba era la de matar al emperador pero salvar al hombre. El archiduque juró no revelar nunca más su identidad. Fingieron su fusilamiento y le proporcionaron un salvoconducto para El Salvador, en donde vivió más de 60 años, muriendo a la edad de 104. Son muchos los datos que apoyan esta historia, que más parece un relato de ficción. Después del fusilamiento, todas las potencias europeas presionaron a México para que devolviera el cadáver de Maximiliano, y México respondía que por motivos de fuerza mayor les era imposible acceder a sus peticiones. Copias de las fotografías de 3 posibles cadáveres del emperador no se parecen entre sí, y que tampoco se parecen a Maximiliano. Cuando el supuesto cadáver llegó a Austria 7 meses después de su ejecución, su madre, la archiduquesa Sofía, exclamó que ese no era su hijo. En mayo de 1867, un mes antes de ser fusilado en Querétaro, el austriaco, aduciendo razones de salud, dejó de comparecer en el juicio que se llevaba en su contra, y ni siquiera acudió a la lectura de la sentencia. Fueron muy pocas las personas que pudieron verle en los últimos días, como si se le quisiera tener expresamente apartado del mundo. El día señalado, solo una veintena de personas acudieron al lugar de la ejecución y fueron mantenidos a gran distancia por un cordón de soldados. Para formar el pelotón de fusilamiento, reclutaron a un grupo de soldados que no habían visto nunca al emperador. Pero hay más datos que refuerzan la tesis de Dennec. Un estudio antropológico de comparación cráneo-facial hecho por una antropóloga costarricense dio resultados positivos, contando con la autorización de los Arbizu, familia adoptiva de Don Justo, y con todos los permisos legales se tomó una muestra de los restos óseos de Armas para llevar a cabo la prueba más contundente de su identificación, el ADN, y con una muestra de sangre de una pariente de Maximiliano por la línea materna directa, la prueba que dio positiva. Como positivo fue también el estudio grafológico que se realizó en Florida, comparando la letra de Justo Armas con la del archiduque. Y con este tipo de relatos iremos avanzando en la historia de México y del mundo. Esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó esta cápsula, regálanos un like, suscríbete y comparte nuestro contenido para así seguir generando material de tu agrado. Estamos como @elaboratorioD en todas nuestras plataformas. Tenemos la fórmula perfecta aquí donde todo puede pasar.